Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos y visitas que quizás hoy día por primera vez nos están viendo por medio de la plataforma YouTube. Así que estamos muy contentos de que hayas decidido unirte a nosotros, que hayas decidido también adorar y alabar al Señor junto a nosotros. Así que esperamos que este servicio sea de mucha bendición y edificación para ti y para toda tu casa. Así que te quiero invitar a que comencemos juntos alabando al Señor, cantando al Señor y adorándole con todo nuestro corazón. La resurrección nos
Habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate también del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre, y no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Queridos hermanos, quiero que alabemos al Señor, adoremos al Señor, y quiero invitarles a que puedan hacerlos también por medio de la lectura de su palabra, que es la que trae vida, sabiduría y gozo a nuestras vidas. Así que les invito a que abran sus Biblias y podamos juntos leer esta primera lectura. Castillo fuerte
La primera lectura se encuentra en el Salmo 103. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que les temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos de oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. El hombre es como hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Esta es palabra de Dios. Como su sangre pudo haber
Omnipotente Dios, creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos y hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos, quiero invitarles entonces a que podamos presentarnos delante de nuestro Señor con confianza, con humildad, en arrepentimiento y fe, reconociendo que somos pecadores y que no hay nada que podamos ocultarle a Él, porque Él conoce más que nadie nuestros pensamientos y nuestros corazones. Así que con confianza, por medio de Jesucristo, podemos ir a nuestro Señor y reconocer nuestros pecados, volvernos a Él y también recordar que necesitamos y tenemos un Salvador. Queridos hermanos, queridos amigos, el apóstol Juan dice lo siguiente: si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Con esta excelente noticia, que nos debe llenar de gozo y de alegría y de paz, quiero que sigamos alabando al Señor, y quiero invitarte a que en este momento podamos hacerlo cantando al Señor con mucha fuerza y también sabiendo a quién le estamos cantando y por qué lo estamos haciendo. It's
El que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Y cantamos en verdad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. El que a muerte se entregó, aleluya. El que así nos redimió, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina en vida triunfal, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Pronto vamos descansar, aleluya. Tus glorias alcanzar, Oremos, hermanos. Dios de luz, tú que enseñaste a los corazones de tu pueblo fiel, enviándoles la luz de tu Espíritu Santo, concédenos por el mismo Espíritu que tengamos un juicio recto en todas las cosas y por siempre nos gocemos en su fortaleza por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a serte fieles en las dificultades, cuando estamos solos y la lealtad a ti nos hace impopulares, cuando por hacer lo recto enfrentamos la burla y la antipatía, cuando nuestro deber requiere tiempo que no deseamos dar y pide dinero que no queremos dedicar, cuando nuestro deber pide esfuerzo que no queremos hacer, cuando todo va en contra de nuestros deseos, cuando no queremos perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Oh Señor, ayúdanos a recordar que solos nada podemos hacer, pero contigo todo es posible. Oremos por nuestras luchas espirituales. Todopoderoso Señor, que permitiste que tu Hijo Jesucristo fuera tentado por Satanás y que dices que es como un león rugiente andando alrededor nuestro buscando a quien devorar, haz que de tal manera nosotros seamos sobrios y velemos para que resistamos firmes por medio de la fe en Cristo, que nos hace más que vencedores. Roguemos por la paz. Oh Señor Dios, que eres autor de la paz verdadera y amante de la concordia, conocerte es vida eterna y servirte plena libertad. Defiende a estos, tus humildes siervos, de todos los asaltos de nuestros enemigos, para que, confiando plenamente en tu protección, no temamos la astucia de ningún adversario, mediante el poder de Jesucristo. Amén. Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice nuestro país, guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad. Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya justicia y paz, para la alabanza de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Rey y Soberano. Amén. Buenos días, hermanos. La segunda lectura se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.
y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: «Miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: «¿Qué quiere decir esto?». Pero otros se burlaban y decían: «Están borrachos». Hermanos, esta es palabra de Dios. Siempre me acuerdo que hace ya algunos años atrás, Margaret y yo habíamos ido a la casa de un familiar nuestro a celebrar el Año Nuevo en Santiago. Después de los fuegos artificiales que pudimos ver desde un lugar privilegiado, esperamos un par de horas para volver a nuestra casa. Aunque la verdad debía haber dicho tratar de volver a nuestra casa. Y la razón de ello es que las calles estaban absolutamente repletas de personas que habían ido justamente a ver los fuegos artificiales. Es increíble, ¿no?, la atracción que producen los fuegos artificiales en las personas. No sé si es por las figuras que forman cuando explotan en el aire, o los colores, o por todo ello junto. Sin embargo, imagínate cómo debió haber sido para las personas que estaban con los apóstoles en el día de Pentecostés, ya que nada menos que lenguas de fuego, dice el texto bíblico, aparecen sobre la cabeza de los apóstoles. Los fuegos de artificio de ese año que les cuento tiene que haber sido muy poca cosa ante el espectáculo que nos muestra el pasaje de hoy en Hechos. Se supone que los apóstoles esperaban que el Señor cumpliera lo que les había dicho. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra? El pasaje de hoy comienza contándonos que los apóstoles estaban unidos en oración. Pero sinceramente yo no estoy muy seguro que ellos esperaban que algo especial, algo iba a ocurrir muy pronto en sus vidas. No estoy muy seguro que ellos de verdad recordaban las promesas del Señor. Han pasado algunos días desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta ese momento y están solos, no han visto nada, no han escuchado nada, no. Tiene que haber sido un momento de soledad, un momento de preguntas de cómo iba a continuar su vida hacia adelante. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo les había dicho en el capítulo 15: «Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer». Separados de mí nada pueden hacer. Pienso que ese es un momento cuando estos discípulos están de alguna manera experimentando esta soledad. Por eso es que la venida del Espíritu Santo debió ser una tremenda experiencia para estas personas. Una tremenda experiencia no solamente por las señales que aparecieron, que ya son extraordinarias, sino especialmente tiene que haber sido extraordinario en sus vidas, espiritualmente, porque es en ese momento cuando ellos son llenados completamente del Señor, llenos del Espíritu Santo. El pasaje de hoy justamente nos lleva a que podamos apreciar
lo que pasa en un día tan especial como es, un día extraordinario, un día poderoso para ellos, para los apóstoles, para la iglesia de Cristo y para nosotros siglos después. Y he querido dividir este pasaje en 4 partes para entenderlo un poco mejor. La primera es qué pasa con los apóstoles en el día de Pentecostés. La segunda es qué pasa en los apóstoles en el día de Pentecostés. La tercera es qué pasa por medio de los apóstoles en el día de Pentecostés. Y finalmente, qué pasa con nosotros en Pentecostés. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban lo que se llamó la fiesta de las 7 semanas, que originalmente tenían un carácter agrícola. Se trataba de una festividad donde se recogían los frutos del campo. Era un momento feliz, un momento de acción de gracias. En ese día se ofrecían todas las primicias que había producido la tierra, se ofrecían al Señor, por supuesto. Más tarde, a esta celebración se le unió el recuerdo de la entrega de la ley de parte de Dios al pueblo judío en el Sinaí. Como recordamos, se había realizado 50 días después de la salida de Egipto. Era una fiesta que además se celebraba en el verano. Por lo tanto, era muy fácil que judíos que vivían en todas partes del mundo fueran en ese tiempo a Jerusalén para celebrar esta espectacular fiesta. Como dije, era una fiesta que se celebraban los primeros frutos de la cosecha, también la entrega de la ley por el Señor en el Sinaí. Una fecha perfecta entonces para que se produzca el gran derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Qué pasa en ese día perfecto entonces? Miremos los primeros 4 versículos de este pasaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos o unánimes en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuosa que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresar. Los apóstoles estaban juntos orando y viene un viento grande, un viento como una gran tormenta sobre ellos. Y de repente se aparecen unas lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Yo me imagino que a lo mejor algunos de ellos fueron en sus pensamientos al Antiguo Testamento, porque el fuego en el Antiguo Testamento es un símbolo de la presencia de Dios, es un símbolo realmente de la presencia poderosa de Dios. Fuego es lo que aparece sobre la cabeza de los apóstoles justo en el momento en que son llenos del Espíritu Santo. Además, podían hablar en otros idiomas que esos judíos que habían venido de todas partes del mundo podían entender perfectamente y que podían escuchar las maravillas de Dios, dice la Biblia. Ellos podían entender lo que los apóstoles les decían en su propia lengua sin acento. Entonces pasan un montón de cosas extraordinarias ese día. Viento, fuego, idiomas diferentes. Todo parece en un sentido muy esotérico. Pero en la Biblia todo tiene mucho sentido. Todo tiene perfecto sentido. Ruach, la palabra hebreo para viento, es también la misma palabra que significa espíritu, que el griego del Nuevo Testamento traduce como neuma. Ruach, neuma, viento, espíritu, Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento está la historia donde Dios lleva, ¿se acuerdan ustedes?, al profeta Ezequiel a un valle donde hay un montón de huesos secos que ejemplificaba el estado espiritual en el cual se encontraba el pueblo judío en ese tiempo. Y Dios le ordena a su profeta que profetice, que predique a esos huesos. Y dice Ezequiel 37, entonces él me dijo,
Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El viento del Espíritu Santo ha venido con fuerza sobre estos apóstoles aquí en el día de Pentecostés. Así que me imagino que estos judíos podrían haber entendido, o por lo menos tendrían alguna idea, supongo, de lo que estaría pasando. Tal vez no. Pero no era solo viento, también había fuego en toda esta manifestación. Y en la historia de Israel, estos elementos siempre han significado, como dije, la presencia poderosa de Dios. ¿Se acuerdan ustedes la zarza ardiente de Moisés, Éxodo 3? Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. La nube de fuego, por ejemplo, que estaba en el santuario que nos describe Números 9. El día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía fuego hasta la mañana. Tal vez otro de los eventos, estos eventos espectaculares, ocurre en Éxodo 19. Entonces Moisés sacó el pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como fuego de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. En Pentecostés ese fuego aparece como llamas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. No es solo la presencia del Espíritu Santo, sino que es una presencia personal, es en cada uno de ellos. Y al venir el Espíritu del Señor, Dios mismo, la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene y a estar presente de una manera íntima y personal a partir de ese momento en la vida de cada creyente, incluyéndome. Me imagino que tal vez esos apóstoles habrían recordado las palabras del mismo Señor Jesús cuando les dijo: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador o intercesor para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 14. Es el comienzo no solamente de una nueva época de vida, sino que es el comienzo de una nueva época de vida en intimidad con el Dios Santo, creador del cielo, de la tierra, sustentador de toda la creación. Los hombres, los seres humanos ahora se van a relacionar con Dios por medio de su Espíritu Santo en una relación íntima, personal, directa. El segundo punto que nos fijamos para este pasaje es qué pasa en los apóstoles en Pentecostés. ¿Cómo habrá sido para ellos? Yo me imagino que de repente Bartolomé miró para el lado, miró esto que estaba pasando en la cabeza de Pedro y le dijo: Pedro, algo raro pasa sobre tu cabeza. Pero debe haber mirado a Bartolomé y decirle: bueno, lo mismo pasa sobre tu cabeza. Algo absolutamente fantástico, extraordinario, está pasando. ¿Cómo habrá sido para esos hombres, para esos apóstoles? ¿Cómo habrá sido experimentar esta presencia poderosa, esa llenura de Dios por medio de su Espíritu Santo? Y más encima se expresa en que de repente son capaces de hablar en diferentes idiomas, árabe, griego, latín, todo eso, para hablar de Dios a esas personas que estaban ahí. El texto nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos 2, 44 en adelante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con otros según la necesidad de cada uno.
Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban a ser salvos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Una comunidad de personas completa y totalmente cambiadas y transformadas. Totalmente cambiadas y transformadas, no porque hay una ley o hay un policía por ahí, sino cambiadas desde el corazón. ¿Y qué nos muestra este pasaje en Hechos? Nos muestra una comunidad generosa, una comunidad que compartía, donde había una verdadera comunión y un amor práctico, una preocupación práctica unos por otros. Una verdadera alabanza a Dios que nacía de la obra de Dios en sus corazones, donde había una verdadera pasión para que otros pudieran conocer a Cristo, donde había una comunicación sincera los unos con los otros, un cuidado real, una clara y genuina comunicación, hablándose con franqueza, con amor y con delicadeza. Todo esto es parte muy importante de ser llenos del Espíritu Santo, de ser llenos del Señor en nuestras vidas. Todo esto es tal vez la gran marca del creyente. Se comunican, se hablan con amor, se cuidan constantemente, expresan una verdadera alabanza a Dios por la forma de compartir, la forma de vivir. Una alabanza a Dios llenos de un corazón que ha sido cambiado y transformado por el Señor. De hecho, todo lo que ocurre en las vidas de estos creyentes, según nos muestra este pasaje de Hechos, es por alabanza al Señor, por gratitud al Señor. Era una comunidad donde se daba gracias a Dios por todo como una forma normal de vida y los demás podían ver eso. Sin embargo, tenemos que reconocer que nosotros que somos creyentes, que decimos que amamos a Cristo y lo amamos, que conocemos a Cristo y lo conocemos, nos cuesta tener esta actitud sana en forma permanente en nuestras vidas, ¿no es cierto? Tal vez todo lo que ocurre en nuestras vidas nos confunde, nos hace pensar en otras cosas, nos hace fijar otras prioridades. Y Dios sabe eso. Por eso ha puesto su Espíritu Santo en cada creyente, para que sea su fuerza, su gracia actuando en nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, va a decirle que parte de ser lleno del Espíritu Santo, parte de las características de ser un cristiano, es, por ejemplo, someterse unos a otros. Y tiene que decirlo, porque no es natural para nosotros someternos a otras personas, ¿no es cierto? Nos sometemos a nuestros jefes, a las autoridades civiles, porque estamos obligados a ello, pero no es natural en nosotros. Sin embargo, algo pasa en la vida de los creyentes cuando el Espíritu Santo toma poder de sus almas. Y esa transformación nos lleva a someternos en primer lugar al Señor y por lo tanto someternos unos a otros no es algo que nos cuesta tanto. Cosas cambian y cosas empiezan a cambiar en la vida de aquellos que son llenos del Señor. Como por ejemplo, no necesariamente busco controlar todas las cosas, porque lo que el Señor me enseña es que lo que debo buscar es cómo sirvo a los demás. Ese fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. No buscamos necesariamente que nuestra opinión sea la que al final prevalezca. No, lo que buscamos juntos en oración es cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra comunidad, para las decisiones que tenemos que tomar. Ninguna de estas cualidades que he descrito hasta ahora las podemos ver realmente en la vida de los apóstoles antes de este día de Pentecostés. De hecho, recordaremos, por ejemplo, esta discusión que ocurre entre dos de ellos que querían saber si podían sentarse en un lugar más importante en el cielo. ¿Cuál tendría el lugar de privilegio? Ellos no estuvieron, ninguno de ellos estuvieron dispuestos a lavar los pies de los otros. De hecho, se escandalizan cuando Jesús lo hace con ellos.
Pero todo esto comienza a cambiar cuando el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés. Dios hace en las vidas de estos hombres un cambio tan poderoso, un cambio que solamente Él es capaz de hacer. Pero ¿sabes? Eso mismo hace Dios en la vida de todos los suyos, no solamente de esos apóstoles. Eso es exactamente lo mismo que Dios hace en tu vida y la mía. Un cambio poderoso que solo Dios es capaz de hacer. Ahora, dime, solo en el secreto de tu corazón, ¿tú puedes decir que estos cambios poderosos que reflejan más y más el carácter de Cristo en tu vida se está produciendo? ¿Se está de verdad produciendo? ¿Puedes ver en tu vida la mano poderosa, amorosa de un Dios que está cambiando profundamente tu vida? Y esos cambios producen en ti un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de actuar diferente. ¿Lo ves? Porque Dios sí lo hace a través de su Espíritu Santo. El tercer punto es qué pasa por medio de los apóstoles en el día de Pentecostés. Verso 5. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Poncio y de Asia, de Frígida y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia en África, alrededores de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. ¿Pudieron esa gente escuchar por medio de esta poderosa presencia de Dios en la vida de los apóstoles el Evangelio en sus propios idiomas? Y todo esto viene de personas no particularmente bien educadas, como eran los apóstoles, pero que ahora podían perfectamente hablarles el Evangelio en sus propios idiomas. ¡Qué increíble debió ser todo eso! ¡Qué increíble muestra del poder de Dios! Pero no debemos quedar atrapados en el increíble acto, sino especialmente en el increíble efecto. Verso 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Es interesante, ¿no? Ante la misma situación, dos reacciones diferentes. Por un lado, algunos se maravillan, pero por otro lado, otros son hombres muy modernos. Hombres muy modernos que desprecian lo que Dios hace y buscan respuestas simplistas. Y todas estas maravillas las atribuyen simplemente a que estos apóstoles están borrachos. No sé, como si hablar inglés, ruso, chino o alemán fuera un asunto de tomarse algunas copitas de más y uno sale hablando muchos idiomas. La verdad que aquellos que beben más alcohol de lo que deben dicen puras burradas normalmente. Pero sin embargo hay otros que sí les afecta. Hay otros que ponen atención, hay otros que quedan choqueados por lo que está pasando y comienzan a hacerse las preguntas duras, las preguntas difíciles. ¿Qué es lo que provoca todo esto? ¿Cuál es el objeto de todo esto? Y el resultado, dice la Biblia, de todos estos eventos, que ese día 3.000 personas se volvieron a Dios por medio de Cristo y sus pecados fueron perdonados. ¡Qué extraordinario! 3.000 personas. En el texto dice que algunos se preguntaban, ¿qué quiere decir todo esto? Y me gustaría preguntarte, y que nos preguntáramos también nosotros, ¿qué quiere decir todo esto para ti? Todo este evento maravilloso que ocurre, ¿qué significa en tu vida? Viento, fuego,
la presencia poderosa de Dios actuando activa y fuertemente en la vida de esos hombres, pero también en tu vida. Es así, donde el Señor hace grandes cambios en tu carácter, en tus prioridades, en tus capacidades de amar, en tus capacidades de servir. Grandes cambios en vidas que ahora no son iguales a cuando vivías sin Dios en tu vida. Y eso me lleva al último punto. Y el último punto es realmente una pregunta. Dime, ¿has experimentado todo esto tú en tu vida? En el fondo estoy preguntando si realmente has sido llenado del Espíritu Santo. ¿Has conocido de esta manera, tal vez no hablando en lenguas, tal vez no con fuego en la cabeza, pero esta manera poderosa, cuando Dios ha llegado a tu vida y la ha cambiado profundamente, ha cambiado tu corazón, tus pensamientos, tu manera de sentir, de pensar? Jesús es realmente el único que puede hacer esos cambios. Jesús es el único que es tan poderoso para cambiar tu vida y la mía. Fuimos creados no solo para tener una casa cómoda o un auto nuevo, ni siquiera para tener una linda familia o un excelente trabajo o para ser personas que tienen una buena educación. Todas esas son, sin duda alguna, aspiraciones normales y buenas, pero fuimos creados para mucho más que eso. Fuimos creados en primer lugar para conocer y gozar de Dios para siempre. Este es el fin último, tuyo y mío, conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Y nuestras vidas, la verdad, nunca estarán completas hasta que no nos volvamos a este Dios en arrepentimiento y fe. Este es el poderoso mensaje del día de Pentecostés. Jesús ha venido y ha enviado su Espíritu Santo a nuestras vidas para que haga cambios reales y profundos, para que nos lleve a Cristo y produzca en nosotros un arrepentimiento verdadero y genuino, donde Jesús perdona nuestros pecados y restablece nuestra relación con el con el Padre. Cambios que no son por un ratito, sino que son cambios que producen frutos verdaderos de arriba abajo en tu vida y la mía. Cambios verdaderos, cambios tan poderosos que solo Dios es capaz de hacerlo en la vida, en tu vida y en la mía. Y la pregunta entonces, ¿has experimentado tú esta obra de Dios? ¿El Señor ha perdonado tus pecados y ha restaurado tu vida? De verdad, dime, ¿estás lleno de este gozo en tu alma porque el Dios del cielo y la tierra te conoce y te ama? ¿Es eso la alegría de tu corazón? ¿La esperanza segura de tu vida? Jesús mismo nos prometió, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este pasaje de Hechos 2, con la historia de la venida del Espíritu Santo, es el nacimiento de la era cristiana. Dios ha creado la más extraordinaria y única comunidad en el mundo. Un lugar donde Dios desarrolla su poder y propósito en la vida de personas común y corriente. Nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos ser una iglesia de Pentecostés. No pentecostal necesariamente, de Pentecostés. Una iglesia donde la obra del Espíritu Santo es una realidad constante en nosotros. Porque la obra del Espíritu Santo es una realidad constante en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Porque en tu vida y en la mía, que decimos que amamos a Jesús, debe estar siempre llena de la presencia y del gozo de nuestro gran Dios, que nos ha amado tanto que entregó a Jesús por nosotros. La pregunta entonces, para nosotros como congregación, ¿somos una comunidad que está realmente buscando, pidiendo, clamando que el Señor se manifieste en nuestras vidas y en medio de nosotros en una forma poderosa, de tal manera que muchos lleguen a conocer a Cristo? Esta es una pregunta importante que todos nosotros debemos hacernos. Este Pentecostés es un maravilloso tiempo, es un extraordinario tiempo.
al mirar atrás y ver esta historia y ver la obra de Dios y ver lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios va a hacer en nosotros. Llenarnos de gozo, de alegría, renovar nuestro compromiso y nuestra pasión por Jesús, que no nos dejó solos, sino que envió a su Consolador para que viviera en nosotros para siempre, dándonos todos los elementos y el poder y la gracia suficiente para amarlo y servirlo. ¿Ha pasado esto en tu vida? ¿Eres un hombre o una mujer, un joven, lleno del Espíritu Santo y de los grandes cambios que Dios está haciendo en la vida de todos los suyos? Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad, siendo esclavo del pecado. Queridos amigos, hermanos y visitas, estamos llegando ya al término de este servicio. No quiero irme sin antes recordarles que cada semana tenemos distintas actividades, prácticamente todos los días. Viste recientemente todas las láminas que pasaron con los distintos contactos y responsables de cada una de ellas, así que puedes ponerte en contacto con ellos para que participes si es que aún no lo estás haciendo, y no importa que seas visita. No importa que sea la primera vez que nos ves. Queremos conocerte y también queremos que tú nos conozcas. Así que les invitamos a participar de nuestras actividades, y también quiero invitarte a que, terminado este servicio, puedas unirte a nosotros al cafecito virtual. Queridos hermanos, amigos y visitas, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra y obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, levántense. Vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya.